Estados Unidos, cualquier ciudadano mayor de 35 años y residente en el país por al menos 14 puede convertirse en el presidente de la nación. Pero la carrera para llegar a la oficina oval de la Casa Blanca es larga y compleja. Yo diría que la temperatura está más bien febril en el ambiente político durante las elecciones del 2016. Elecciones tremendamente importantes para todos, particularmente para los hispanos que viven en los Estados Unidos. Pero, ¿quién es quién en esta peculiar contienda electoral? ¿Es Hillary Clinton la mejor opción para los latinos y Sudamérica? ¿O Trump, con su casi surrealista discurso, será la mejor opción? Bueno, lo mejor es conocer algo de la historia de cada uno, para saber así qué candidato podría representarle mejor. Martes 8 de noviembre, bienvenidas y bienvenidos al Mediodía, otro tema de su interés, como en cada jornada lo tenemos aquí. Así que muchísimas gracias como siempre por su preferencia. El tema de hoy, las elecciones en Estados Unidos, el país uno de los más grandes del mundo y una potencia, sin duda a nivel económico, militar y en otros aspectos, decide hoy quién será su presidente. Por supuesto que sí, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Este programa es hecho para ustedes y por ustedes también, por eso las líneas van a estar abiertas. Dentro de poco tendremos importantísimos invitados que nos aclararán un poco este panorama que para nosotros a veces es difícil de entender de las elecciones en Estados Unidos, porque no son igual que aquí, no son igual que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo, Arturo. ¿Y por qué hablamos nosotros de este tema? Por dos razones fundamentales. Como ya lo dijimos, es un tema que está causando polémica a nivel internacional por lo que tiene que ver Estados Unidos en varias aristas de la vida cotidiana de todo el mundo, pero también porque tenemos una importante comunidad de ecuatorianos residentes en ese país que están a la expectativa de, por ejemplo, de ver qué va a pasar con las leyes vinculadas a la migración. Por supuesto, pero Vanessa, a eso además hay que sumarle los dos candidatos que hay. Sobre todo uno que ha sido muy cuestionado a lo largo de la campaña, pero que llega ahí, a simplemente 2 puntos de diferencia con Hillary Clinton, quien podría ser un candidato estándar o más bien común en los Estados Unidos contra otro que tiene un discurso absolutamente polarizado y que a todos los latinos y en realidad a la generalidad de migrantes nos pone a temblar. Estaremos más adelante también con un contacto en vivo con nuestro compañero y con amigo de la casa de Ecuador TV, él es Cristian Norris, que está siguiendo, Cristian Johnson, que está siguiendo de cerca, por supuesto, la actividad. Ya las urnas están abiertas, más de 227 millones de votantes están habilitados para depositar su voto, pero esta es una votación, como tú ya lo dijiste, Arturo, que es singular, es peculiar y es importante que la gente conozca cómo es la dinámica. Y por eso hemos decidido hacer un reportaje que a usted también le va a enseñar de la forma más sencilla cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, cómo su voto termina desmenuzándose quizás y llegando a ser 1/4 de voto o hasta menos quizás. ¿Cómo funciona? A continuación. En Estados Unidos, cualquier ciudadano mayor de 35 años y residente en el país por al menos 14 puede convertirse en el presidente de la nación. Pero la carrera para llegar a la oficina oval de la Casa Blanca es larga y compleja. Los precandidatos son nominados por los partidos políticos. A través de caucus o elecciones primarias se define a uno solo. El proceso que se realizó entre febrero y junio de este año determinó que Donald Trump representaría a los republicanos y Hillary Clinton a los demócratas. La campaña electoral se centra en ganar estados y esto se debe a que en Estados Unidos no se elige de forma directa al presidente. Los ciudadanos escogen a sus representantes o electores que votarán en su nombre en el colegio electoral. Recordemos que el país está integrado por 50 estados. El número de electores es proporcional a la población. Son 538 electores en total. El candidato que obtenga al menos 270 votos, es decir, la mitad más uno de los electores, ganará la elección. Existen estados que tradicionalmente apoyan a un partido en especial. California y Massachusetts, por ejemplo, son azul demócratas, mientras que Nebraska y Alaska históricamente son rojo republicanos. La estrategia de ambos partidos es conquistar a los swing states o territorios indecisos. En los 2 últimos meses, tanto Trump como Clinton se han focalizado en Florida, que junto a Ohio y Carolina del Norte son claves por el número de electores. Los comicios se realizan el martes siguiente del primer lunes de noviembre. No es un día de asueto porque no todos votan.
Quienes deben hacerlo pueden optar por varias alternativas: voto directo en papeleta, voto electrónico, voto por correo desde dentro o fuera del país y sufragio anticipado. Quien resulte el ganador de esta contienda electoral asumirá la presidencia el 20 de enero de 2017. Nuestro tema para este martes, entonces, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y para dialogar sobre este tema, para darnos un poco más de elementos para entender lo importante de este proceso electoral, está con nosotros aquí, por un lado, el doctor Ernesto Ancieta. Él es analista de política internacional y a quien le agradecemos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también pues a la asambleísta Jimena Peña. Ella es asambleísta, legisladora por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. También bienvenida y muchísimas gracias por el aporte que nos dará durante esta hora de programa. Cómo no, gracias a ustedes por la invitación. Recuerden, amigas y amigos, que ustedes son importantísimos en este programa. Entiendo yo que tendrán a muchos familiares que residen en Estados Unidos y tendrán preguntas para nuestros invitados que tal vez podremos responder en este espacio, Arturo. Por supuesto que sí, y es que si hacemos conciencia, yo creo que absolutamente todos tenemos o una persona de confianza o un familiar en los Estados Unidos. Por lo tanto, este programa es muy importante para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta que hacernos, por supuesto que las líneas ya están abiertas: 3970-822 o 3970-813. Además, tenemos la comunicación con un queridísimo amigo nuestro, quien vive en Nueva York, nada más y nada menos, Christian Johnson. Cristian, te veo en este momento vía Skype. Buenas tardes aquí. ¿Qué hora exacta es en Nueva York? La mismita que en el Ecuador, son exactamente las 12:07. Acabamos de cambiar el horario el domingo pasado. Saludos para ti, Arturo, Vanessa y tus invitados. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Estarás también para despejar dudas y para contarnos tu experiencia. Sabemos que las elecciones en Estados Unidos son sui generis. En esta ocasión, más que nunca. Claro, y son larguísimas. Tenemos ya un año con esto y se ha convertido en un tipo de programa de televisión que todo el mundo sigue, como nunca, los debates, los encuentros. ¿Por qué? Porque tenemos dos personajes tremendamente polarizados, que más que políticos, diría yo, son el producto de los cambios sociales y económicos que se han producido en el país y que son parte de ese descontento que tiene mucha gente con los políticos tradicionales. Por supuesto que sí, Cristian. ¿Quieres decirle algo, Vanessa? Sí, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte desde aquí, desde Quito. Vanessa, un gusto saludarte a ti también desde Nueva York. Bueno, muchísimas gracias. Oye, Cristian, estábamos revisando ya pues a través del internet que los dos candidatos depositaron su voto. Ellos lo hacen precisamente en Nueva York. Y lo que queríamos consultarte es cómo está el ambiente en este momento en las calles. Entendemos que no es un día de asueto, la gente tiene sus actividades cotidianas, pero ¿qué es lo que se evidencia ya en las calles hasta ahora? Todo normalmente. La única diferencia que vas a ver cuando las personas votan, le ponen una etiqueta que dice voté, no dice por quién, pero simplemente voté. Entonces, los que se sienten orgullosos de haber participado en esta contienda. Muchas personas que no cumplieron con los requisitos, obviamente, no pueden votar. Y la mayoría de las cosas se ven normal, la gente circula normalmente, aquí no pasa nada. En las escuelas donde se producen la recepción de votos, en algunos casos, como el de la esquina, hay camiones de diferentes canales de televisión haciendo entrevistas a la gente que sale para establecer un tipo de exit poll y anticiparse un poco a lo que va a suceder esta noche. Muchísimas gracias, Cristian. Sí, está estimado que alrededor de las 10 de la noche tengamos los primeros resultados. Mañana en la madrugada, seguramente en la mañana sepamos ya con certeza. Quisiera yo arrancar ya de lleno el programa con una pregunta, por favor, si usted me puede ayudar, doctor Ernesto. Y es que la alta aceptación del discurso de Trump, altísima por cierto, se debe a que el norteamericano promedio encontró al fin alguien que se atreve a popularizar su pensamiento. Bueno, eso que tú dices es muy cierto. Un gran problema que tienen en los Estados Unidos es que uno no puede decir cierto tipo de comentarios o cosas porque es políticamente incorrecto. Entonces, mucha gente se reserva sus verdaderas opiniones respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito público. Y bueno, al rato de votar o apoyar a Trump, esto empieza a surgir y uno se da cuenta que los apoyos no van por donde uno pensaría. Para nosotros es un poco dramático o dramáticas algunas de las expresiones de Trump, pero aún así para ellos pues no es tan así y tal vez es el candidato que estaban esperando. Bueno, habría que hablar de diferentes sectores de los Estados Unidos, es muy difícil generalizar, pero sí, Donald Trump es un candidato antisistema.
Entonces, si uno se pone a comparar con Hillary Clinton, que tiene una gran trayectoria política, uno diría, bueno, este showman que viene del espectáculo, de la televisión. Viene además de hacer eso. Claro. Por supuesto, y de causar polémica, porque ese es su signo personal. Esa ha sido su vida. Exactamente. ¿Cómo obtiene apoyo en algo que es muy serio, que es política? Bueno, justamente porque hay gran parte del electorado norteamericano, estadounidense, está descontento cómo se han llevado las cosas actualmente. Yo digo una cosa aquí, y puede ser un poco duro, pero aquí los norteamericanos, el norteamericano común, se sacó la máscara, es decir, aprovechó que al fin alguien se atreva a decir eso que ellos piensan, pero que no se atreven a decir. Porque nosotros generalmente en Sudamérica decimos, no, lo que pasa es que la política norteamericana tiene problemas por los grandes políticos, pero el norteamericano de a pie es un buen tipo. Bueno, esto demostraría lo contrario. Insisto, no se puede hacer una generalización, pero hay sectores que sin duda son contrarios a la migración, por ejemplo, porque ven en otros países y en el otro una amenaza. Justamente Donald Trump canalizó esto muy bien. Él cuando habla de China y de los empleos que se han ido a México, por ejemplo, hace que el norteamericano tradicional diga, bueno, ¿qué está pasando? Las fábricas que se cierran se van a otros países. Y bueno, un informe bastante reciente, por cierto, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, demostró que este rato, por primera vez, hay más empleados públicos de lo que existen obreros industriales. Lo que te da cuenta de lo que está pasando con la economía estadounidense. Dejemos un momento de lado las propuestas para también hablar sobre los ecuatorianos, porque obviamente para nosotros es importante lo que va a pasar con nuestros familiares, con nuestros amigos, lo que decíamos al inicio de este espacio. Asambleísta, más o menos, ¿cuántos ciudadanos ecuatorianos estarían residentes en Estados Unidos y cuántos de ellos también estarían en condición de ilegales y les importa muchísimo cuál es el candidato que va a llegar a la Casa Blanca? Así es, bueno, en Estados Unidos hay dos cifras, ¿no? Hay cifras del registro consular ecuatoriano donde nos dicen, de acuerdo a datos del 2014, que en Norteamérica viven como 990,000 ecuatorianos. De esos nosotros estimamos que fácilmente un 60% no tiene estatus migratorio. Ahora tenemos otro número que es basado en el censo de Estados Unidos que dicen que son alrededor de 200,000 ecuatorianos y ecuatorianas irregulares. Es un número bastante conservador, nosotros creemos que el número es muchísimo mayor y por supuesto hay una gran preocupación en torno a estas elecciones. De hecho, hay también movimiento dentro de la comunidad que pues está invitando entre ellos a los ecuatorianos, americanos, a los latinos, a que acudan de manera masiva a las urnas y me parece que no es solamente entre la comunidad ecuatoriana, de hecho ya en estas jornadas que hemos tenido de voto anticipado, hemos visto que en otros estados pues la participación latina está siendo mucho más elevada de lo que fue en el 2012. Se habla mucho de la participación del voto latino y qué tan decisivo podría ser esto, pero en el reportaje que vimos al inicio de este espacio, vimos que no son los ciudadanos los que directamente van a votar por tal o cual candidato, sino que votan por sus delegados y ellos conforman este consejo electoral o este colegio electoral. Explíquenos un poquito más a fondo cómo es la dinámica, por favor, doctor. Bueno, esta parece una pregunta simple, pero es de lo más complejo. Es de lo más complejo. Así que voy a tratar de simplificarlo. En Estados Unidos hay 50 estados. Uno pensaría que como en el Ecuador, los votos de la población sumada y una mayoría te dan al presidente y al vicepresidente. No es el caso. Cada estado tiene un colegio electoral con un número diferente de electores. Según la población. Según la población y otros criterios que no vale la pena profundizar en este momento. Por ejemplo, Colombia no tiene electores, pero sí tiene 3 representantes. Ajá. Claro. Lo que es interesante en este aspecto es que tú puedes tener la mayoría del voto popular y aún así no ganar las elecciones. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con Al Gore y George Bush. Así es. Entonces, el sistema, insisto, es difícil de entender para nosotros, pero hipersimplificándolo, hay que ganar ciertos estados clave para poder ganar las elecciones en Estados Unidos. Que son esos ciertos estados indecisos por siempre. Para esto nos puede ayudar un poco Cristian, quien está en Nueva York también, sé que nos está escuchando. Cristian, sé que en estados como la Florida, por ejemplo, que ha sido siempre un estado que está o de un lado o en otras elecciones del otro, han salido a votar más que nunca los hispanos, pero importa muchísimo el voto cubano. El problema es que no se sabe por quién van a votar los cubanos. Eso nos trae a colación que no toda la comunidad hispana es una masa homogénea, es más bien heterogénea. No son las mismas necesidades en Nueva York y en la zona triestatal que en la Florida. Y Florida es un estado tremendamente importante. ¿Y qué sucede en la Florida? La mayoría de los hispanos que están en la Florida son cubanos.
Y esos cubanos llegan de una manera muy diferente a los otros hispanos. Ellos desde el momento que ponen pie en tierra americana ya son residentes, ya no tienen problemas con sus papeles. Su actitud mental para mí, desde mi punto de vista, es completamente diferente al mexicano, al guatemalteco, al centroamericano, al ecuatoriano que tuvo que caminar la frontera, caminar México a través de la frontera, las fronteras, y llegar con otra mentalidad, con otra manera de pensar. Entonces, el cubano y el latinoamericano en particular, y ahora los venezolanos que han llegado con visa, piensan de una manera un poquito, yo diría, más conservadora. Y se diferencian de los otros hispanos porque ellos son legales, ellos están dentro del sistema norteamericano. Entonces, por obvias razones, votan diferente. Yo conversé con ecuatorianos acá en Nueva York y conversé con ecuatorianos en Los Ángeles, donde también hay una comunidad muy vieja, y en Florida. Y encontré más gente en la Florida y Los Ángeles que estarían dispuestos a votar por Trump que a votar por Hillary Clinton, lo cual sucede a la inversa en la zona triestatal, donde no encontré una sola persona que me dijo que iba a votar por Donald Trump. Wow, revisemos entonces un poquito las propuestas. Metámonos ya entonces al ámbito de las propuestas, ya que hemos hablado sobre la política migratoria. En el caso, y ustedes me corregirán si estoy tal vez en alguna imprecisión, Hillary Clinton dice, en el caso de la inmigración, apuesta por el continuismo en la política migratoria y por unas fronteras abiertas a través de políticas tolerantes. Del otro lado, Donald Trump aboga por el control de la inmigración y por la que es una de sus medidas más polémicas, la construcción de un muro con México. Asambleísta, ¿ya tiene algún tal vez criterio de los ecuatorianos? ¿Han mandado algún tipo de inquietud a los cuerpos consulares ecuatorianos? Bueno, por supuesto, la comunidad ecuatoriana, al ser en su gran mayoría irregular, pues en este momento realmente no tiene mucha opción. La única opción para la comunidad migrante irregular en este momento es Hillary Clinton, que ha propuesto presentar un proyecto de reforma migratoria durante los 100 primeros días de gestión. Eso obviamente pues ha motivado a la comunidad ecuatoriana de manera particular en el área triestatal. El dato de Los Ángeles me sorprende un poco, pero pudiera ser, es otro tipo de... Hay una comunidad que está muchos años allá, la gran mayoría tiene ya un estatus migratorio, tiene incluso diferentes condiciones económicas en relación a la comunidad ecuatoriana que se encuentra en estados como Nueva York. Sin embargo, pues... hay también un poco de preocupación porque en efecto Obama también hizo una propuesta en el 2012 de reforma migratoria, una propuesta que en este momento está congelada en la Casa de Representantes. Sin embargo, pese a ello, a mí me parece que las condiciones de Hillary Clinton son un poco diferentes. Aunque Obama ofreció una reforma migratoria integral, Obama primero decía, tenemos que priorizar el control en la frontera, vamos a designar fondos adicionales para proteger la frontera, vamos a deportar para que no hayan nuevos migrantes, sobre todo ilegales, ¿no? Exactamente, vamos a deportar a los inmigrantes que de pronto sean un riesgo para los americanos. Entonces comenzaron unas redadas de deportaciones, las más altas que se ha visto en la historia de los Estados Unidos. Es decir, que ahora Hillary pudiera tener un discurso ante el pueblo estadounidense y decirles, bueno, ya pasó esto durante Obama, tenemos ya más recursos en la frontera, vamos a mantener ese cuidado fronterizo. Ya se han deportado millones de personas que de pronto pudieron haber sido, según el discurso de ellos, pues, atentar contra la sociedad estadounidense. De pronto ahora sí es el momento de pensar en una reforma migratoria. Es decir, Hillary Clinton pudiera tener mayores argumentos de los que tuvo en su momento Barack Obama durante su primer término presidencial de aprobar una reforma migratoria en este momento. Ahora, a pesar de los discursos, nosotros sabemos que también este tipo de leyes pasan por otros caminos, que en este caso sería pues el legislativo, y que se debate también hoy el tema de la integración de la Cámara de Representantes. Sí, justamente más allá de los discursos incendiarios de Donald Trump, él no va a poder hacer las reformas que dice hacer. Puede bajarse los decretos ejecutivos en efecto. Sin embargo, una reforma, como usted menciona, integral de la migración tiene que pasar por el Parlamento. Y eso es algo que es bastante importante porque se proyecta que los republicanos podrían mantener la mayoría que este rato tienen en esos espacios. El asunto no es tan simple porque en Estados Unidos todavía pesa mucho la institucionalidad. No solo basta el Parlamento, no solo basta el presidente, todavía hay balanzas y pesas que permiten control democrático y constitucional, entre otros la judicial, que este rato mantiene la opción de Obama de regularizar a millones de migrantes congelada, como usted mencionó, asambleísta.
Cristian, también que nos está escuchando y es una de las personas que nosotros hemos revisado y conocido su perfil, ha tenido muchísimo contacto con las personas, muy de cerca. Quisiéramos saber también sobre este tipo de comentarios, sobre, por ejemplo, construir un muro entre Estados Unidos y México. ¿Cómo cala en la gente? ¿Cómo llega este discurso a la ciudadanía que está en las calles? Bueno, la gente cuando escucha ese tipo de comentarios se preocupa muchísimo y ahí es donde comienzan a reaccionar y muchos de ellos, como no tienen papeles, no pueden votar. Pero a través de sus parientes y amigos se siente volver ese clamor el muro no es que solamente va a mantener a la gente fuera, sino que nos va a hacer encerrados como una isla. La semana pasada, el sábado exactamente, yo pensé que ya no llegaba más gente del Ecuador, pero te puedo contar que en el momento que estamos hablando, ahora están cruzando ecuatorianos la frontera. Más difícil cruzar, pero lo siguen haciendo. Sin lugar a dudas, hay una ley que la pudo sacar Obama a pesar de las dificultades que encontró en el Congreso, en el Poder Legislativo en este caso. La una se llama DACA, que lo que hace es que da amnistía, en este caso para no ser deportados, a jóvenes que están estudiando. Esto, por ejemplo, dejaría de existir si gana Donald Trump. ¿Es así? Sí, porque estos son decretos ejecutivos y de la misma forma que no se llega a la presidencia con la mayor cantidad de votos, tampoco el presidente que salga electo, ni Hillary Clinton, ni Donald Trump, van a mandar por su propia cuenta lo que ellos quieran hacer. Tienen el Congreso y el Senado que les está limitando y permitiéndole o no gobernar. Por eso que Obama, con todas sus buenas intenciones de reformar la situación migratoria, no lo pudo hacer. Y al contrario, fue el presidente que hasta el momento a más personas ha deportado. Entonces hay que tener claro. Hay como un doble discurso en ese sentido. Eso hay que tener claro. Eso y muchísimas cosas más. Y por eso estamos aquí, Vane, precisamente para tratar de despejar dudas. Y abiertas las líneas telefónicas 3970-813. Ya la van a poner nuevamente en su pantalla para que usted pueda verlo. 3970-822. El contacto. Llámenos. Estaremos aquí hasta la 1 en punto con nuestros expertos respondiendo a sus preguntas. Momento de una pausa. Ya volvemos con más. Elecciones 2016 en Estados Unidos. Cuando son las 12:25 de la tarde, nosotros continuamos con nuestro programa de Al Mediodía. En este caso, las elecciones en Estados Unidos 2016. ¿Por qué topamos este tema? Porque es un tema coyuntural a nivel mundial. Como nunca antes, los ojos del mundo están en las elecciones de Estados Unidos debido a sus dos personajes, quienes podrían quedar presidentes, a esos dos personajes que podrían quedar presidentes. Pero, ¿qué es lo que dice el ciudadano latino allá en Estados Unidos? ¿Cómo lo percibe? ¿Y cuál ha sido el desencadenante de esta campaña furiosa, por así llamarlo? Veamos. No obstante el clima otoñal que se vive en Nueva York, yo diría que la temperatura está más bien febril en el ambiente político durante las elecciones del 2016. Elecciones tremendamente importantes para todos, particularmente para los hispanos que viven en los Estados Unidos. Hemos hecho un pequeño sondeo entre algunos ecuatorianos en esta ciudad. Estas elecciones son importantes porque pueden ser históricas. Si llegamos a elegir a Hillary Clinton como presidente, sería una oportunidad única porque sería la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Entonces algo nunca visto. Sería historia, estaríamos marcando historia. Por el lado de si saliera el presidente republicano, entonces estaríamos consternados los demócratas, no solamente porque perdemos, pero también las comunidades latinas, minoritarias, inmigrantes, tienden muchísimo a perder. Quiero ser partícipe de las elecciones de este país para que nadie decida por mí. Y voy a votar por Hillary Clinton, ya que es la única opción que nos tenemos los inmigrantes para arreglar el estatus migratorio. El ambiente electoral está tan contagioso que nos encontramos turistas ecuatorianos que estaban dispuestos a dar su opinión. Desde nuestro punto de vista, pienso que la visión demócrata es mucho más sólida en cuanto a la aceptación de la comunidad latina en Estados Unidos en general. La visión demócrata creo que ha planteado más expectativas para poder regularizar a los latinos y a abrirse hacia el mundo de una forma mucho más amigable.
a mi parecer, Hillary Clinton tiene una mayor aceptación en el lado latino. Entiendo que las propuestas de Donald Trump han sido un poco explosivas dentro de nuestra cultura. Las cosas no son tan sencillas. Donald Trump parecía que se estaba quedando atrás, pero en las últimas encuestas, de nuevo, se está recuperando. Los ecuatorianos tenemos un deber cívico y jugaremos un papel súper importante, pero si no votamos no contamos y si no votamos no ganamos. Entonces quiere decir que tenemos que incitar, salir nosotros mismos a votar como ejemplo, pero también incitar a nuestros parientes, a nuestras familias, a nuestros amigos a que salgan a votar el día 8 de noviembre. Por favor, todo el mundo a votar. No importa el partido, no importa lo que quieran votar. Hay Partido Demócrata, Republicano, el Partido Verde, el Partido de las Familias Trabajadoras, que eso califica muchísimo para nosotros. Entonces, voten por favor, pero es importantísimo que salgamos a votar porque de esa manera nos van a contar en los censos próximos y por ende habrán alocaciones y muchos otros beneficios para nuestra comunidad. No encontramos un solo hispano en nuestro recorrido que estuvo dispuesto a decir que votaría por él. No obstante, en conversaciones telefónicas con personas en la Florida y Los Ángeles, sí habían hispanos que dirían que votarían por Trump en las próximas elecciones. Entonces estaremos pendientes para ver quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, creo que los televisores en este país van a estar encendidos como nunca en la historia, esperando el resultado de estas elecciones de 2016. Muchísimas gracias a Christian Johnson por estar pendiente de esta transmisión. Entendemos que está escuchándonos. En breves minutos también estaremos dialogando con él porque es muy importante saber desde una persona que vive ahí en ese territorio cómo se ven este tipo de situaciones, estas elecciones presidenciales que pues ahora están llamando la atención del mundo entero. Asambleísta, metámonos un poco más ya en el tema de las propuestas. Habíamos revisado ya qué dice uno y otro, tanto Trump como Clinton, sobre la política que tiene que ver con la migración. Ahora hay otros aspectos importantes, por ejemplo, la tenencia de armas. El uno un poco más conservador, el otro radical y dice no, la gente tiene que tener las armas para defenderse y pues hay ya esa política que está contemplado en la Constitución norteamericana. Bueno, de hecho el tema de la violencia es un tema que preocupa mucho, ¿no? Pero sobre todo en algunos estados. Estaba viendo los debates, Trump decía, bueno, en Chicago hay realmente índices de violencia sumamente altos, ¿no? Con muchísima gente que pues muere a causa de las armas. En este sentido yo creo pues que es importante que se revisen las políticas. Yo creo que a nivel de Hillary Clinton, tú conoces mejor la propuesta de Hillary, ¿podrías dar un poco de la tenencia de armas? Sí, por supuesto. Por favor. Estas son las antípodas, es súper interesante. Aquí empezamos a ver cómo se diferencia un candidato del otro. Donald Trump lo que hace es defender una enmienda constitucional que dice que básicamente los ciudadanos tienen derecho a portar armas para organizarse inclusive en contra de un gobierno ilegítimo. Esto sí deviene de la historia de los Estados Unidos. Por si acaso vuelvan los ingleses, es un poco la idea, ¿no? Básicamente. Básicamente. ¿Qué es lo interesante de esto? Toda la gente que apoya a la Asociación del Rifle, que es el lobby mayor de las armas en los Estados Unidos, apoya a Trump directamente por esto, porque es un muy gran negocio además. El negocio de las armas es gigantesco. Segundo, todos aquellos que desconfían del Estado y que incluso han formado milicias, dicen, ok, yo voy a defender mis armas y dicen, si el Estado, Obama, quiere regular esto, justamente por las masacres que usted mencionó, vengan a quitármelas, en una posición agresiva. O sea, si tú quieres mi arma, me la quitas. Donald Trump dice, a ver, aquí no hay discusión. Esto es algo que garantiza la Constitución y es un derecho, en consecuencia lo defendemos. No hay más que hablar. Hillary Clinton, por el contrario, es una visión que se acerca más a la seguridad y el bienestar de la población, en el sentido que considera que el porte de armas indiscriminado es un riesgo innecesario. Entonces ella está a favor de la regulación, que sería interpretada sobre todo por libertarios y republicanos como una limitación de derechos constitucionales. Por eso esta es una posición infranqueable. No hay un justo medio, no existe una posición media. ¿Sí o no? Polarización. Te doy un arma, pero si estás en capacidad de tenerla, es lo que dice Hillary, ¿no? Si cumple ciertos requisitos, no exámenes, básicamente. Que es un poco más lógico. Tenemos una llamada telefónica en estos momentos, está en la línea. Si me confirman, por favor, el nombre de nuestra amiga televidente, Adriana. Muy buenas tardes a todos los presentes. Como estaba viendo el programa a mediodía, tenía una gran duda de si tal vez las personas que se encuentran ilegales en Estados Unidos tienen derecho a votar o tienen que esperar a la suerte de las elecciones.
Muchísimas gracias, Adriana. Nos llama desde Cuenca, asambleísta. De pronto usted nos puede contestar esa pregunta. Bueno, lamentablemente, querida Diana, los ecuatorianos que vivimos de manera irregular y no tenemos estatus migratorio, no podemos votar. Para usted poder participar en estas elecciones tiene que haber nacido en los Estados Unidos o ser un ciudadano naturalizado. Quiere decir haber sido residente legal durante 5 años y luego haber aplicado para la ciudadanía estadounidense. Es decir, solo los que son ciudadanos americanos, nacidos en el territorio o nacionalizados, son los que pueden el día de hoy ejercer su voto. Por supuesto que sí. Yo quisiera conectarme nuevamente con Cristian, quien está desde Nueva York, como le decíamos al principio del programa. Cristian, uno de los planes, cada uno de los planes de campaña o propuestas de campaña de cada uno han sido respecto a la migración los siguientes. En el caso de Trump, dice que sacaría más o menos a 11 millones de migrantes de los Estados Unidos. En el caso de Hillary Clinton, dice que legalizaría alrededor de 5 millones. ¿Son reales esas propuestas o no? Bueno, es imposible sacar a 11 millones de personas de los Estados Unidos. Primero hay que encontrarlo. Quiero regresar un momentico con la cuestión de las armas, porque es sumamente importante. Hay más armas en los Estados Unidos, según las últimas encuestas, que personas. Es decir, que suponiendo que entrara Hillary Clinton y decidiera, o entrara cualquier presidente y diga, ya nadie puede tener armas, es imposible. Porque las armas ya la gente tiene las armas. Es decir, ¿es cuestión de que las devuelvan? No, no las van a devolver. Volviendo a la pregunta que me acabas de hacer tú, es una situación bien complicada, porque yo creo que todo este proceso electoral está representando una tremenda inquietud de los que no tienen papeles. No los puede sacar a todos los que están acá. Hillary Clinton tampoco va a poder legalizar a toda esa gente en tan corto periodo. Es una situación que sí preocupa particularmente a la gente en la zona triestatal, donde hay más hispanos y donde hay más ecuatorianos. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Sigues tú conectado con nosotros y te agradecemos por estar siempre al tanto. La otra pregunta es que, bueno, sabemos que muchas de las propuestas tienen que pasar evidentemente por el Congreso, como decíamos hace un momento. Hoy por hoy, el tema migratorio de los ecuatorianos, ¿cómo se maneja? Seguro va a haber un cambio. ¿Cuál es el manejo de los migrantes ecuatorianos? Bueno, a propósito del tema migratorio, la semana pasada recibimos la noticia lamentable de que Estados Unidos había negado el pedido de TPS, de un estatus de protección temporal que había realizado el Estado ecuatoriano al gobierno estadounidense para la comunidad ecuatoriana irregular por el desastre que tuvimos allá pues en Manabí y Esmeraldas en abril. Eso obviamente pues ha pegado a la comunidad que en este momento se encuentra decepcionada por la negativa del gobierno de Barack Obama de dar un alivio migratorio como muestra de solidaridad a los ecuatorianos que vivimos allá. Nuevamente, insisto, si es que gana Hillary Clinton habría mayor tranquilidad. Estamos conscientes que va a ser difícil que pase una reforma migratoria inmediatamente. De hecho, ha dicho claramente es una propuesta que va a pasar, una propuesta que tiene que ir por la Cámara de Representantes, por el Senado. Pero creo que es una luz al final del túnel, es la única esperanza que tenemos y sin duda alguna creo que después de esto, de captar Hillary Clinton la presidencia, se mantendría una lucha social, un activismo social que se vio ya por parte de la comunidad ecuatoriana durante la petición del TPS y que se volverá a reactivar ahora ya con la esperanza de una reforma migratoria a la que seguro se sumarán también las demás comunidades que tienen migrantes irregulares de otros países. Tenemos en la línea también a William Llerena, que tiene su inquietud para nuestros expertos. William, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, a los expertos en el asunto. El planeta entero está pendiente de la votación. El planeta entero quiere que gane la persona más idónea, más capaz para con los sudamericanos, latinoamericanos. Bien, pero también el planeta entero está pendiente de que quien vaya a ganar le está pidiendo a Dios que ya Estados Unidos deje en paz al resto de los países, especialmente Siria y el Medio Oriente en general. Ahora, le pregunto a los entendidos en la materia, ¿quién de los dos ustedes creen que nos dará, llamémosle así, ese alegrón de que decidan y regresen sus tropas o ya no financien al terrorismo, entre comillas, que hay en Siria y todo el Medio Oriente? ¿Cuál de los dos nos dará ese alegrón? ¿Triunfo
o Hillary Clinton. Ok, gracias. Gracias, William. A eso íbamos justamente, la política de intervención militar. Ellos coinciden los dos candidatos en que hay que fortalecer justamente el tema de fortalecer a la fuerza militar, pero tienen también políticas un poquito contrarias. Por un lado, pues Donald Trump dice la paz a través de la fuerza. Es un discurso fuerte, ¿no? Y conocemos también la historia de Hillary Clinton, pues que a través de los cables que fueron revelados, no es ahora ya pues un secreto que ella ha estado presente en algunos movimientos de intervención en países de Medio Oriente, doctor. Bueno, esto es algo muy interesante. Tú tienes que Hillary Clinton se proyecta como esta persona tolerante, de diálogo, capaz, política con 30 años de experiencia. Los Wikileaks revelan, sin embargo, que ella es una halcón en el sentido de muy dura en política exterior en los Estados Unidos. Es verdad, Donald Trump y ella coinciden en este tema de fortalecer las Fuerzas Armadas, pero las posiciones son totalmente divergentes e incluso hasta paradójicas. Un ejemplo, Donald Trump ha abogado por la separación de Estados Unidos de la OTAN, que es su principal aliado respecto de intervenciones internacionales. ¿Por qué? Porque él dice, desde un punto de vista económico, que Estados Unidos lleva la mayor carga en las operaciones que se llevan en el exterior. Él ha llamado a tener buenas relaciones con Putin, por ejemplo, el presidente de Rusia. Y ahí discrepa con Hillary, ¿no? Hillary Clinton, de hecho, rato posicionó a Rusia como el principal enemigo de los Estados Unidos porque le acusan de las filtraciones de las conversaciones privadas del Partido Demócrata a través de Wikileaks, agentes rusos. Sin embargo, noticias de la última semana parece que esto fue algo interno con el FBI, que oponiéndose a Hillary Clinton, básicamente empieza a relevar ciertos datos. Ustedes no sé si vieron todo este escándalo del FBI que abre y cierra las investigaciones. Es un caos total. De lo confidencial y lo no confidencial. Es increíble en realidad lo que ha pasado la última semana. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos había pasado en las elecciones todo lo que está pasando. Nos vamos... tenemos una llamada desde New Jersey. Qué pena. Se fue en este momento. ¿Me avisan si tenemos la otra llamada que también era de los Estados Unidos? No, que en un momento más vamos a poder tenerla en vivo. Ahora, lo que sí coinciden, Arturo, y retomando este tema, es la guerra al Estado Islámico. Los dos coinciden en eso, la forma es la que difiere un poco, doctor. Sí, bueno, esto es algo muy interesante ya que topamos política internacional. Durante los debates que ellos llevaron a cabo, los temas que más surgieron fueron Rusia, segundo lugar, Estado Islámico. El Estado Islámico ha sido una crisis inmensa para la administración Obama. Y Siria también. ¿Por qué? Porque en un lado tú tienes que ellos están apoyando todas las iniciativas en Irak, pero se oponen a todas las iniciativas en Siria. El enemigo es el mismo, el Estado Islámico. Sin embargo, quien lleva el grueso de operaciones en Irak es Estados Unidos y los kurdos y el gobierno iraquí. En Siria es Rusia y el gobierno de Bashar al-Assad. El problema es que al mismo tiempo tú estás apoyando a tus enemigos y a tus amigos. Perdóname que le corte, pero es que es interesantísimo y podríamos hablar muchísimo de la política internacional de los Estados Unidos, imagínense. Pero tenemos ahora desde Los Ángeles a Luis Zambrano. Luis, muchísimas gracias por llamarnos. Buenas tardes. Sí, aló. Le escuchamos perfectamente, adelante. Perfecto, cómo no. Quería opinar, estoy viendo el programa muy interesante, los felicito definitivamente desde acá desde la ciudad de Los Ángeles. Saludos para todos ustedes, para Jimena, que es nuestra representante, y escuchando la palabra de lo que decía casualmente Cristian, es verdad, yo vivo en Los Ángeles desde muchísimos años y tiene razón. Aquí, lastimosamente, existe una gran cantidad de latinos que piensan dar el voto a Trump. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nosotros aquí, marcamos todavía 3 horas de diferencia en relación a Ecuador, estamos a tiempo de poder hacer un llamado para que no solamente votemos por nuestra candidata, que en estos momentos es Hillary Clinton, sino también votemos en la línea general para senadores, para representantes, ya que necesitamos que el Congreso dé un cambio, un giro a favor del Partido Demócrata.
Eso es lo que le quería manifestar y hacer un llamado, un hincapié a los latinos que ven este programa, a los ecuatorianos que constantemente ven este programa, para poder lograr que se vote en plancha y que sea más fácil lograr lo que anhelamos todo, que es la reforma de inmigración. Gracias y adelante. Gracias, Luis. Gracias por su contacto. Muy valioso el aporte. Y asambleístas, sí, la expectativa está ahí. Las urnas están abiertas todavía, pues hay algunas horas de reflexión para la comunidad latina. Así es, y lo que Luis manifiesta representa la preocupación que tiene la comunidad. Y de hecho, pues nosotros sabemos lo que implica lastimosamente tener un gobierno, un presidente que tenga las mejores intenciones, no solo en el ámbito migratorio, en el ámbito económico también. Recordemos que cuando Barack Obama pues heredó la presidencia de los Estados Unidos se encontraba en una crisis económica, la peor desde 1930. Y muchas de las iniciativas que tuvo en el ámbito económico, en el ámbito migratorio, lamentablemente se vieron estancados en el Congreso de los Estados Unidos. Una importante reflexión que, sin duda alguna, pues nos deja una lección a los ecuatorianos, a la comunidad latina también allá. Decía precisamente Luis, que nos llamaba desde Los Ángeles, que hay unas horas todavía más para votar, y con eso quiero terminar con Cristian. ¿A qué horas se cierran las urnas en Estados Unidos? Buena pregunta. ¿A qué hora se hicieron a las 9 de la noche? 9 de la noche, o sea, hasta las 9 de la noche uno puede ir a votar. Quiere decir que 9 de la noche aquí, cuando estamos en Nueva York, 9 de la noche, son 3 horas menos, escucha, 3 horas menos en Los Ángeles y 6 horas menos en Hawái, que sigue siendo los Estados Unidos. Entonces, por eso es que la población migrante es tan importante, porque tanto desde el Ecuador, que nos están viendo en este momento, puede llamar a sus parientes e influir sobre sus decisiones. Y lo mismo sucede con los ecuatorianos que están acá, que también al participar directa o indirectamente, influencian sobre los resultados políticos en el Ecuador. Entonces todavía queda un largo trayecto para votar aquí en los Estados Unidos, por eso que los resultados se van a saber después de las 11 de la noche. Un largo día entonces nos espera a todos quienes queremos saber y estamos pendientes de esto. La música nos indica que tenemos que hacer una pausa aquí en Al Mediodía, pero tenemos más o menos 10 minutos para seguir conversando este tema. Al volver estaremos hablando de las propuestas en materia económica que a nosotros como Ecuador pues también nos llegarían de alguna manera. Esté pendiente, en breves minutos regresamos. Esto es Al Mediodía. Gracias como siempre por estar con nosotros. Un tema apasionante también este de las elecciones en Estados Unidos, y apasionante precisamente por sus candidatos. Usted seguramente ha escuchado sus nombres y sepa epidérmicamente quién es cada uno, pero nosotros hemos hecho una nota, hemos realizado una nota para que sepamos más de qué se trata, quién es Hillary Clinton, quién es Donald Trump. A continuación. As I've been saying in these speeches in the last few days, I really do want to be the president for everybody, people who vote for me, people who vote against me, because I think that these splits, these divides that have been not only exposed but exacerbated by the campaign on the other side are ones that we really do have to bring the country together. I want the entire corrupt Washington establishment to hear the words we all are about to say. When we win tomorrow, we are going to drain the swamp. Son sus últimas ofertas de campaña. Por un lado, Clinton ofrece gobernar para todos, y por el otro, Trump dice que con él no habrá tolerancia con la corrupción. Son solo algunos de los ofrecimientos, y que lo crea o no, nos influirán a todos, en mayor o menor medida. ¿Sabía que mañana son las elecciones en Estados Unidos? No. ¿No tenía idea? No tenía idea. ¿Sabe usted quiénes son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos? ¿No sabe? No. ¿Conoce a los candidatos? Sí. ¿Qué piensas de Hillary Clinton? ¿Qué sabes de Hillary Clinton? Bueno,
aparentemente es una de las mejores opciones en base a la política que tiene su rival. ¿De Donald Trump qué conoces, en cambio? Millonario, con una xenofobia ante los latinos, completamente fuera de foco. ¿Por quién votaría usted? Yo por Trump. Por Trump. ¿Por qué votaría por Trump? Primero, es un hombre económicamente bien desenvuelto, es uno de los más ricos del mundo. Y yo pienso que en ese caso todos los inversionistas van a tener más confianza para invertir. ¿Por quién votaría usted si pudiera votar? Por Clinton. ¿Por qué? Porque es una persona racional. Pero ¿quién es quién en esta peculiar contienda electoral? ¿Es Hillary Clinton la mejor opción para los latinos y Sudamérica? ¿O Trump, con su casi surrealista discurso, será la mejor opción? Bueno, lo mejor es conocer algo de la historia de cada uno, para saber así qué candidato podría representarle mejor. La historia es curiosa, pues comienza paralelamente, pero en ámbitos totalmente opuestos. Por un lado, la candidata demócrata, quien venía de una familia tradicional y de padre poco expresivo, empezó su carrera como abogada nada más y nada menos que en la Universidad de Yale en 1972. En esa misma década, Trump trabajaba en la empresa inmobiliaria de su padre, mientras estudiaba en la Universidad de Pensilvania. Él, con un préstamo millonario de su progenitor, inició su propia compañía, con una visión que su padre nunca tuvo. Mientras eso sucedía, Hillary ya tenía un puesto como abogada en la capital norteamericana. Se rozaba ya con los políticos más influyentes del país. Para 1975, Hillary se casa con Bill Clinton, quien ya se perfilaba políticamente. Trump, mientras tanto, seguía concentrado en sus negocios y su fama de galán en Nueva York. Trump suddenly was not just a developer, he was a true celebrity. More than followed, he was mobbed by television cameras and photographers virtually every time he went out in public. Para la década de los 80, Donald Trump logra el sueño americano, ese de la juventud y la riqueza. Funda la Torre Trump en pleno Manhattan y posteriormente hace de Atlantic City un Las Vegas de la costa este. Mientras tanto, Hillary se mantenía como primera dama de Arkansas en este caso, intentando fundar organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados. And I have decided to name my wife, Hillary, as chairman of that commission because I think she'll have more time to consistently exercise the sort of leadership and direction the commission needs. Los 90 empezaron con la bancarrota de Donald Trump, quien supo acomodar la jugada para su beneficio, dejando cientos de millones de cuentas por pagar y miles de personas desempleadas. Hillary, en cambio, ya era primera dama y trataba por su lado de que el Congreso apruebe la Ley Hillary, un seguro de salud universal y colectivo. La campaña sucia de medios de comunicación y aseguradoras privadas no dejaron que dicha ley salga adelante. A pesar de aquello, logró un seguro de salud para menores, adopciones y menores en hogares disfuncionales. Llega la primera década de los 2000 y Clinton es escogida la primera mujer senadora de Nueva York, mientras Trump recobra parte de su fortuna y su credibilidad gracias a shows de televisión y mucha publicidad. Es así como llegan los dos candidatos más opcionados para ocupar el sillón presidencial en la Casa Blanca, una elección que, como nunca, tiene al mundo entero mirando fijamente el resultado de este martes. Revisando un poco la prensa internacional, pues hacen una serie de conclusiones. La primera, que con Clinton sería pues un poco el continuismo de la administración Obama, pero en el caso de Donald Trump sería un salto a la incertidumbre. Asambleísta, ¿podríamos catalogarlas y quedarnos también en estas conclusiones que hace la prensa internacional? Así es, de hecho, la baja que tuvieron los mercados internacionales hace unos pocos días, precisamente cuando hubo este problema nuevamente con los emails de Hillary Clinton, pues Donald Trump comenzó a mejorar en sus encuestas y eso pues obviamente hizo que los mercados bajen. Indudablemente hay muchísima incertidumbre si Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos a nivel de los estadounidenses, pero también a nivel de la comunidad internacional.
Ahora hablemos de economía, doctor. También hay propuestas diferentes entre el uno y el otro. En el caso de Trump, por ejemplo, dice que va a analizar todos los acuerdos bilaterales y si son beneficiosos para el pueblo estadounidense los mantendrá y si no, chao. Sí, eso es preciso. En realidad Donald Trump se ha apoyado mucho en el descontento de la clase obrera blanca que se ha quedado desempleada por el movimiento de las industrias hacia otros países. ¿Esto ha ocurrido verdaderamente? Sí, es un hecho que ha sido verificado. Verdaderamente incluso ha llegado a afectar estados como Massachusetts, que es tradicionalmente demócrata, pero que este rato se ven frente a empresas que cierran. Incluso en Nueva York, por ejemplo, yo comentaba en una entrevista, en mi barrio había muchas factorías donde los ecuatorianos sabíamos trabajar. Yo trabajé en una de ellas hace muchos años. Entonces era muy fácil, usted iba con su almuerzo a buscar trabajo en las factorías. Ahora usted va a ver allá y hay muy pocas. Todas las factorías de ropa, de abrigos que hacían, prácticamente han ido a la quiebra porque todas las empresas se han movido a México, a El Salvador, a China. Pero hay un detalle importante y es que la mano de obra en Estados Unidos es altísima. No son ni siquiera los impuestos, es el costo de la mano de obra. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Bajar el precio de la mano de obra? Eso sería un poco... Ese es el punto que justamente Trump ataca. Ustedes, refiriéndose a los demócratas y al establishment, están destruyendo la clase media. Lo que yo voy a hacer es subir 30% los impuestos a cualquier tipo de industria que haya sacado sus fábricas fuera del país. Entonces, obviamente, una clase media que se ha visto empobrecida dice, Donald Trump es nuestro candidato. Sexismo, no me importa. Escándalo, no me importa. Si él devuelve los trabajos, todo bien. Pero es un poco también irreal. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a dar tantos puestos de trabajo si también, pues por otro lado, quiere incrementar impuestos, quiere hacer toda una revolución a nivel laboral? Eso es lo interesante de la política. Tú no necesariamente tienes que justificar cómo vas a hacer las cosas. Porque Trump dice que va a bajar los impuestos y traer más trabajo. Y también, por ejemplo, hay una parte que él dice, vamos a traer los trabajos de regreso a casa. Pero cuando le preguntan en los debates, no hay una respuesta. Lo que dice es, no, vamos a hacer que no salgan más fábricas. Mantener lo que existe es una cosa. Traer a las empresas, a las multinacionales que ya abandonaron Estados Unidos, que están trabajando en otros países, es otra historia. Pero dando prioridad a la mano de obra estadounidense, no a la inmigrante, no al latino. Tenemos una llamada telefónica antes de seguir con este tema. Byron Sugilanda nos está llamando en este momento. Byron, ¿cómo está? Aló, sí. Desde New Jersey nos llama usted, Byron. Buenas tardes. Sí, la estoy llamando desde Nueva Jersey, exactamente. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su expectativa frente a estas elecciones? Estamos contentos, con fe, con esperanza de que hoy día el pueblo norteamericano lleve al triunfo a la señora Hillary Clinton, porque los migrantes abrigamos la fe de que vendrá una reforma migratoria en favor de toda la comunidad migrante latinoamericana, en especial de la comunidad migrante ecuatoriana, que hace algunos días atrás sufrió la triste decepción de que no haya sido aprobado el Tratado de Protección Temporal en beneficio de la comunidad migrante ecuatoriana, de la comunidad indocumentada, que están más de 500,000 de ecuatorianos sin estatus legal, y desaprovechamos la oportunidad, quizás por la inconsistencia del gobierno ecuatoriano de no haber sabido apuntalar la propuesta, y por la culpa del gobierno ecuatoriano de no haber mantenido una relación cordial, amigable con el gobierno de los Estados Unidos. Como vuelvo y repito, esperamos que esta vez hagamos fuerza toda la comunidad migrante para lograr del nuevo gobierno, que esperamos sea de Hillary Clinton, para lograr una verdadera reforma migratoria y evitar la migración riesgosa de nuestros compatriotas ecuatorianos. Muy bien, y Byron. Jimena Peña, una gran pregunta, con todo el respeto que se merece Jimena, de quien soy amigo. ¿Por qué razón, cuando se iba a tratar el TPS en la Asamblea Nacional, siendo ella asambleísta en representación de los migrantes, se abstuvo para que se ponga en el orden del día, conjuntamente con el otro asambleísta, en el orden del día el tratado, el tratar el asunto TPS en favor de los migrantes? ¿Y por qué razón dubitaron en el momento de pedir la solicitud al gobierno estadounidense
en decir primero que no querían limosnas, en después pedir, Gracias, en después decir que somos un paraíso y después decir que no. Gracias Byron, por la pregunta. La hemos entendido. Por favor, asambleísta. Cómo no, en efecto comparto en parte lo que dice Byron. Hay una profunda desilusión por parte de la comunidad por la negativa de Estados Unidos de otorgar el TPS. Ya lo habíamos comentado, pero es importante explicar también cuáles son las razones. Lo que dice Estados Unidos dentro de su comunicado es que para ellos otorgar este estatus de protección temporal, el país que ha sido afectado pues debe no poder garantizar la seguridad del retorno de sus migrantes al país. Eso es lo que ellos dicen. En el caso del Ecuador, pues nosotros sabemos que hay una gran destrucción todavía, que hay todo un trabajo, un esfuerzo que se está realizando para reconstruir el país. Sin embargo, si usted viene de Estados Unidos, usted lo puede hacer. Claro. Un elemento importante que también manifestaba el gobierno de Estados Unidos cuando estábamos en conversaciones en Washington, decían, la mayoría de los migrantes no son de Manabí y Esmeraldas, son de otras áreas del país. Fue un elemento que también pesó en su análisis. Un argumento, por supuesto. Así es que, en realidad, yo creo que el periodo lo hizo el gobierno el 18 de mayo, un mes después de la catástrofe. Nosotros dialogamos con muchos expertos en temas migratorios y nos decían ellos que es una decisión política de Estados Unidos. Así es. Sin eso ya no hay mucho que hacer. Agradezcamos entonces, Arturo, a Cristian, que está Como debe allá ser. en Estados Unidos. Claro que sí. Agradecerle a Cristian. En un momento más ya también nos vamos a despedir de nuestros invitados. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. No me quiero despedir sin antes decirte que vamos a verte este sábado a las 19 horas en 593, hora ecuatoriana. Tienes un gran invitado. Lenín Moreno, hablando como nunca lo ha hecho delante de las cámaras, por lo menos así lo veo yo, de una forma tan humana y sencilla, y queremos hacerla con todos los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Pero este sábado promete ser un sábado realmente 593 Ecuador. Para no perdérselo, entonces, Cristian, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Así es, Arturo. Un abrazo desde aquí, Cristian. Hasta pronto. Bueno, y también queremos agradecer a nuestros invitados. Creo que nos quedó corto el programa. Sí. Esperemos cuando ya tengamos una respuesta a cuál fue el voto en Estados Unidos, si es Hillary Clinton o Donald Trump, para ver si podemos volver a dialogar con ustedes. Doctor Anzieta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y pues asambleísta, muchísimas gracias, amiga de la casa también. Gracias también. Gracias por venir. Muchísima tela por cortar todavía. Como siempre, les agradecemos por su sintonía. Mañana el tema divorcios. Así que si está en eso, bueno, le esperamos aquí a las 12 de la tarde. Chao, chao. Muchísimas gracias por su sintonía. El voto latino es importantísimo. Estaremos atentos también en el ámbito noticioso para darle pues estas respuestas que usted quiere conocer. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Se lo contaremos aquí.